que realmente la enfermedad vascular es una enfermedad sistémica que no solo afecta a las coronarias. Los puntos de mayor afectación en la enfermedad vascular no solo son las coronarias, sino son las arterias de los miembros inferiores. Es un punto de que se afecta frecuentemente, sobre todo vemos en los diabéticos, el cuales tienen arteriopatías vascular en los miembros inferiores que terminan múltiples veces en amputaciones. Otro punto de que se afecta la enfermedad vascular es en las arterias carótidas. También vemos afección de coronarias, arterias carótidas, arterias de miembros inferiores y en algunas ocasiones arteria abdominal donde se ven los aneurismas de aorta abdominal y a veces también arterias renales. Y realmente la enfermedad vascular es una enfermedad sistémica. En este caso, vamos a referirnos solo de la enfermedad coronaria como punto blanco de afectación, ¿no? Como ayer repetimos, la epidemiología está variando de esta enfermedad. Eh, la epidemiología se ve hay una tendencia a la disminución, que cada vez menor población está siendo afectada. Pero dentro de esa población, ¿cuáles son los grupos etarios de mayor compromiso? Los grupos etarios de mayor compromiso empieza a partir, se va a poner puntero, a partir de los 60 años. A partir de los 60 años se ve la curva ascendente, llega a los pacientes de mayor de 80 años y después desciende. No solo desciende porque la enfermedad afecta menos, sino porque la expectativa de vida también disminuye. Entonces la población de mayor de 80 años ya es menos afectada. Entonces esta curva ascendente también se ve en las damas. En las damas tienen un efecto protector las hormonas en la época o etapa premenopáusica debido a los estrógenos y progesterona. Y como también hemos visto, la tendencia en el transcurso de los años es a disminuir el número de pacientes afectados. En esta curva que se ve en España, el mayor pico más o menos está entre el 2004, 2005 y progresivamente se ha visto disminución del grupo poblacional afectado de enfermedad coronaria. ¿Y por qué se ve esa disminución? Porque hemos visto, también en diversos países se ve las curvas descendentes, en este caso de la mortalidad por cardiopatía isquémica. ¿Y por qué se ve? Luego regresamos a esto. ¿Por qué se ve? Porque se está conociendo cada día más los factores de riesgo cardiovascular. Estos factores de riesgo cardiovascular que nos llevan a tener alta mortalidad en diferentes sociedades. Alta mortalidad que se ha vuelto un problema de salud pública. Miren, en Estados Unidos, en el año 2001, y estas cifras no han cambiado hasta ahora, es la principal causa de mortalidad es la enfermedad cardiopatía isquémica. En Europa, en Asia, en Latinoamérica, en el sudeste de Asia, se ha vuelto un problema de salud pública la alta mortalidad debido a la enfermedad coronaria isquémica. Y no solo la mortalidad, sino la morbilidad, porque muchos pacientes quedan afectados con insuficiencias cardíacas, con diversos problemas que lo conducen a pérdidas de empleo, pérdidas de trabajo, falta de unión familiar y aumento de los gastos tanto de familia como del país. Entonces, como ya se volvió un problema de epidemiología de salud pública, se estudiaron los factores de riesgo cardiovascular y son aquellos que nos llevan a tener la mayor tendencia a sufrir, la mayor probabilidad a padecer la enfermedad. Hay pacientes que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, pero no hacen la enfermedad coronaria. Y otros pacientes que al parecer no tienen ninguno y hacen enfermedad coronaria. El tener mayores factores de riesgo cardiovascular, hay una mayor probabilidad de enfermarse. Entonces es así que los factores de riesgo cardiovascular se clasificaron en dos, en los modificables y los no modificables.
Los no modificables son aquellos que así hagamos cualquier intervención, no podemos variar el transcurso o la evolución natural de la enfermedad. Ser mayor a 50 años, ser hombre, el hombre tiene mayor tendencia, o ser mujer en la etapa posmenopáusica y tener también la historia familiar de enfermedad cardiovascular. Estos son factores potentes de riesgo. Mientras que los modificables sí podemos intervenir nosotros y cambiar el transcurso o la evolución de la enfermedad quitando estos factores de riesgo. Por ejemplo, el fumador que deje de fumar, el dislipidémico, controlarle los lípidos por medio farmacológico, por dieta, por aumento de ejercicio, de consumo de energía al día a día. El diabético lo podemos controlar por dieta, fármacos, al igual que el hipertenso, el sedentario, el obeso. Entonces, estos factores de riesgo tenemos que nosotros luchar para controlar y así lograr la disminución de la enfermedad en los diferentes grupos poblacionales. Pero estos lo que he mencionado son los factores de riesgo tradicional y hay unos factores de riesgo psicosociales que están siendo estudiados, como el nivel de ingreso de la persona o la familia, el grado de educación, el tipo de empleo, el ambiente donde vive, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso influye a la enfermedad cardiovascular. Y también revisamos que la fisiopatología es la obstrucción progresiva de la luz vascular. Si este gráfico nos mostrara una coronaria, el incremento, el acúmulo de material en la parte debajo del endotelio nos va a conducir a una obstrucción crónica y dar el síntoma principal de la enfermedad coronaria, que es la angina. La angina estable, como sabemos nosotros, tiene tres características fundamentales, ¿no? Que es un dolor que se inicia al esfuerzo, que calma con el reposo y finalmente que es un dolor precordial que a veces tiene irradiación en diferentes partes. En ese transcurso de evolución de la placa aterosclerótica en la arteria coronaria, puede producirse complicaciones cuando las placas no son fijas ni cálcicas como al final, sino al inicio son generalmente placas de lípidos. Y estos lípidos pueden romper el endotelio y producir cuadros de agregación plaquetaria y hemorragias y dar el síndrome coronario agudo, la angina inestable, ¿no? El paciente puede conducir a la muerte por paro cardíaco, por asistolia o por fibrilación ventricular. Esta placa es la más peligrosa, la placa inestable. Es aquellas personas que están caminando en la calle y tienen muerte súbita. Múltiples veces hemos escuchado de familiares, amigos, que se encontraban en un estado bueno de salud y que súbito ha muerto. ¿Por qué? Porque ha hecho un infarto. ¿Y por qué? Porque tenía una placa que se inestabilizó. Entonces, hemos visto que el acúmulo debajo del endotelio de diferentes materiales, lípidos, promueve la movilización de diferentes células que va alterando y reduciendo la luz, ¿ya? Y si la evolución de ese ateroma conduce a la ruptura de la placa, se forma una complicación que es el cuadro anginoso agudo. Acá tenemos diferentes láminas en el cual se ve la evolución de la enfermedad cardiovascular a nivel anatomopatológico. Esta es una, una arteria coronaria que ha sido ocupada en su gran luz por una placa dura ateromatosa y reduciendo la luz por donde transcurre o pasa la sangre, ¿no? Esta es una placa fija. Este tipo de placas nos da la angina estable, angina en esfuerzo, que podemos ver bien por los estudios angiográficos. Pero acá vemos otra imagen que,
que la arteria coronaria no se ha reducido en su totalidad, ¿no? Da paso a la sangre, no da ni sintomatología, pero por el acúmulo de lípidos puede romperse esa placa y producir cuadros de agregación plaquetaria, de hemorragia, de trombo agudo y causar lo que se dice la angina estable, síndrome coronario, muerte súbita. A veces no se detecta en una angiografía porque la luz vascular está permeable, está presente y solo se detectaría si se produjo el cuadro agudo. ¿Ve? Aquí está la placa que se ha roto. Muy bien. Todo eso nos conduce a un cuadro que se llama la angina, el dolor precordial que se irradia a veces al brazo, al hombro, a la espalda, a los dientes, etcétera, etcétera. Pero no todo dolor precordial irradiado es debido a enfermedad coronaria. Por eso nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ver, ¿es un dolor coronario o es un dolor de otro tipo? Dentro de la anatomía del tórax tenemos una serie de estructuras. Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, la parte ósea, el mediastino, ocupada por diferentes partes. El mediastino anterior está el timo, el mediastino posterior, hay otras zonas. En las partes laterales está la pleura, pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Como vamos a ver, una serie de estructuras anatómicas. Todas ellas pueden complicarse o presentar en algún momento una, una patología que nos semeje a un cuadro anginoso. Por ejemplo, en pulmón, la embolia pulmonar, los neumotórax, los cuadros neumónicos, a veces da dolor tipo hincada, que ya aumenta con el esfuerzo, calma con el reposo, muy parecido a veces a un cuadro coronario. Las disecciones aórticas, agudas, crónicas, etcétera, ¿no? A veces traumatismos intensos en precordio pueden llevarnos a una disección aguda y parecer un infarto, disecciones crónicas. Las úlceras, las pancreatitis también nos da dolores en la parte anterior del tórax que se irradia la espalda y que cuando estamos sin movimiento calma el dolor o parcialmente calma, tenemos que hacer diferencia del cuadro anginoso. A veces pacientes que van a ver, ustedes llegan a las emergencias y uno toca el precordio, la parte torácica y encuentra un punto de dolor. Entonces uno diferencia, dice, esto no es un dolor cardíaco, es un dolor por una osteocondritis, una mialgia. Y también hemos visto trastornos de ansiedad, ¿no? Personas que están ansiosas, con miedo hacia algo, tienen dolores precordiales y a veces creen que es un infarto o va a desencadenar uno de ellos. Esta es la clasificación de angina, como hemos visto, de la Sociedad Canadiense en 4 grados. 1 es que no tenemos mucha sintomatología y 4 es cuando hay mayor incapacidad. Angina al reposo. Está el paciente en reposo, echado y tiene dolor precordial, inminente infarto. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad coronaria? El diagnóstico es clínico, el diagnóstico es por antecedentes, ¿no? Viendo los factores de riesgo y hay exámenes de que nos diagnostican. El electrocardiograma, la radiografía de tórax, como vamos a irlo viendo uno a uno. Si el paciente está en un cuadro anginoso, en el momento del dolor, nosotros podemos encontrar estos cambios eléctricos, infradesnivel, supradesnivel del segmento ST, inversiones de la onda T. Pero hay pacientes que ustedes les relata que tiene dolor precordial cuando camina, cuando se somete a algún esfuerzo, una emoción, y usted le toma un electrocardiograma en reposo, no encuentra nada, normal. Pero que eso no es dolor anginoso, no lo sabemos. En cuadros agudos sí vamos a encontrar estos cambios, pero en cuadros crónicos a veces no encontramos ningún cambio electrocardiográfico. Una placa de tórax nos sirve no solo para
el diagnóstico radiológico de un síndrome coronario agudo o de una angina estable, radiografía, generalmente no se hace. Salvo que el paciente, como en la placa del costado del lado derecho, esté en un cuadro de edema agudo de pulmón. Pues, entonces ahí sí vamos a decir, esta radiografía es congestiva por un cuadro de infarto o por una complicación mecánica del infarto. Pero esta placa nos sirve, que es normal, diagnóstico diferencial de neumotoras, de fracturas costales, de neumonías, etc. Cuando el paciente está en estabilidad, cuando tiene angina estable, a veces tomamos marcadores o enzimas cardíacas, van a estar normales. Pero si el paciente está en cuadro agudo, sí vamos a encontrar elevación enzimática que nos señala muerte celular. Cuando el músculo cardíaco, las células mueren, liberan enzimas y esas enzimas son detectables por el laboratorio, ¿no? De acuerdo al tiempo de evolución del periodo agudo, nosotros vamos a encontrar diferentes enzimas que seguro ya se los han mencionado en cardiología. Cuando el paciente está en un cuadro estable, no inestable, porque si el paciente tiene dolor precordial con cambios eléctricos, someterlo a una prueba de esfuerzo es contraproducente. Podemos llevarlo al infarto, a la fibrilación. La prueba de esfuerzo o ergometría se utiliza en pacientes estables, en que uno quiere demostrar que con el ejercicio, con el aumento de la intensidad del ejercicio, desencadena dolor o cambios electrocardiográficos. El paciente tiene que ser monitorizado continuamente por un médico. Se somete a un ejercicio, está monitorizado con los chupones del electrocardiógrafo, con el manguito que le está tomando la presión, y el paciente habla, dice, me duele, no me duele, se aumenta el ejercicio y va uno viendo que si hay cambios o no hay cambios eléctricos, o aparición del dolor o cambios en la presión. La prueba de esfuerzo es importante, definitoria a veces para decir, este paciente tiene cuadro de angina. Pero ¿cómo haríamos una prueba de esfuerzo en un paciente amputado? O en un paciente que tiene úlceras venosas o que tiene fractura de cadera y está en una etapa crónica y no puede caminar bien. Hay pruebas de esfuerzo que se hacen con infusión de dobutamina, hacen paciente en camilla, conectamos una vía venosa, infusión de dobutamina y vamos aumentando la dosis. Al aumentar la dosis vamos a aumentar frecuencia cardíaca y vamos a desencadenar cuadros como si estuviéramos llevándolo al ejercicio, ¿no? Se usa una ecodobutamina y vamos a encontrar cambios también, si los tiene el paciente. La ecocardiografía es otro estudio importante que no solo ve la anatomía, vemos las válvulas, el septum, interventricular, interauricular, el tamaño, etc. También ve la motilidad de las diferentes paredes. Por ejemplo, si tuviéramos enfermedad coronaria de la descendente anterior. La descendente anterior irriga la cara anterior del corazón hasta el ápex. Si hay enfermedad coronaria de esa arteria, la motilidad del ápex y de la cara anterior estaría disminuida o va a estar disminuida. Si el paciente ha tenido un infarto, por ejemplo, de la cara posterior, irrigado por marginales o la descendente posterior que sale de la coronaria derecha, vamos a ver en esa cara posterior o lateral hipocinesia o acinesia. Entonces la ecocardiografía nos va a servir como ayuda diagnóstica también, tanto en etapas agudas como crónicas. La gammagrafía cardíaca se le da al paciente una sustancia radioactiva que se fije en el músculo cardíaco. Estos estudios se hacen en reposo y al esfuerzo. Y al reposo se ve si el fármaco que se le dio se fija en todo el corazón. Si la fijación es homogénea, bien, pero si la fijación no es
homogénea y hay zonas en que no hay fijación del fármaco o el radiofármaco, significa que esa zona ha sufrido un infarto. Si la distribución es menor, significa que esa zona es hipoperfundida debido a que esa coronaria debe estar con alguna enfermedad. Pero a veces hay distribuciones homogéneas a reposo y el paciente lo sometemos al ejercicio. Entonces ahí vamos a desencadenar lo que hemos visto en la prueba de esfuerzo. Entonces vemos zonas de hipoperfusión, zonas en que no llegue el contraste, etc. Pero tiene a veces falsos positivos y falsos negativos. Por ejemplo, en esta zona vemos que en el ápex, en el ápex cardíaco, no llena el contraste. Y si hacemos luego el estudio anatómico, vemos que hay una lesión severa en la descendente anterior. Al tener una lesión severa en esta zona, la zona distal de esta arteria va a estar hipoperfundida y eso se ve en el estudio gamagráfico. Hipoperfusión del ápex cardíaco. Como les dije, hay mucho falso positivo y falso negativo, por eso se está haciendo cada día estudios más sofisticados, por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones, que perfunden con amonio, que ven el metabolismo de la glucosa, y en esto se ve la captación del contraste o del fármaco en todo el corazón. Si capta en forma homogénea, si hay zonas de no captación, que serían zonas donde hay infarto, o de hipocaptación, donde hay zonas hipoperfundidas, ¿no? Entonces, cada vez el estudio es más sofisticado. Resonancia magnética, muy bueno para estudio cardíaco, pero para coronarios no tanto. La resonancia es excelente estudio para ver función del ventrículo derecho, zonas de fibrosis miocárdica, etc. Pero no ve bien las coronarias, a diferencia sí de la tomografía, la angiotomografía. Cuando el angiotomógrafo tiene más cortes, más sofisticado, da imágenes más precisas. Cuando el angiotomógrafo tiene, por ejemplo, 64 cortes, a veces tenemos que hacer que el paciente entre en bradicardia, hacerle ciertas posiciones para que se pueda hacer una reconstrucción adecuada. Pero si el tomógrafo tiene, por ejemplo, 512 cortes, como hay algunos en Lima, no necesitamos ni siquiera ponerlo en bradicardia al paciente y obtenemos imágenes muy buenas, resoluciones muy buenas. Por ejemplo, aquí está la descendente anterior, el tronco de la coronaria, el ramo circunflejo, sus ramos marginales, etcétera, ¿no? Entonces vemos estudios muy sofisticados con alta calidad. Y todo lo que estamos mencionando hasta ahora, como les dije en la clase pasada o repetiendo esa clase, estudios no invasivos. Hay muchos pacientes con sospecha de enfermedad coronaria que se someten a este estudio no invasivo, que es la angiotomografía coronaria. A veces entre nosotros, entre los médicos, cardiólogos, cirujanos, decirme, ¿por qué no te haces tu angiotomografía para ver cómo está tu estado de calcio, para ver cómo están tus coronarias? Pero si no tengo molestias, por eso, pero antes que no tengas molestias, hazte el estudio, porque realmente es un estudio no invasivo que podríamos detectar enfermedad precoz. Este es un estudio que les dije ayer, la reserva de flujo coronario fraccionada, que le decimos el EFFR, que mide las presiones pre y post-estenosis. Este es el mejor estudio para ver si realmente hay hipoperfusión coronaria. Tomamos la presión antes de la estenosis y después de la estenosis y hacemos una división. Si es menos a 0.8, entonces hay isquemia distal. Por ejemplo, acá, si hacemos la división, sería 70 entre 100, 0.7. Hay una zona de isquemia, ¿no? Y el estudio principal de las coronarias, el gold estándar es la coronariografía, la angiografía coronaria que hace por cateterismo cardíaco, que es un estudio eminentemente invasivo. Las coronarias las podemos invadir. La zona de punción más frecuente
es la arteria femoral y por ahí sube un catéter y llega hasta los ostium. Acá les estoy enseñando el catéter, llega al ostium, suelta el contraste y dibuja las arterias. Ahora, como cada día es más sofisticado el estudio de coronarias y su tratamiento, por la arteria radial que tenemos, por la arteria radial podemos hacer cateterizaciones, estudio de coronarias y no solo el estudio, el tratamiento también de las estenosis por medio de angioplastías y colocación de stent. Entonces, este es el estudio invasivo, el gold estándar, ¿no? Podemos medir presiones, como el FFR, presiones pre y post de la estenosis. Podemos corregir las estenosis por angioplastías y stent, etc. El tratamiento médico, ya lo sabemos, principalmente tiene que ser control de los factores de riesgo y ver, pues, ¿no? Pacientes diabéticos, darle medicación para la diabetes, etc. Pero lo principal, cuando la gine es estable, los antiagregantes plaquetarios para ver que esa sangre, si hay en la placa, el endotelio se rompe, no produzca trombos plaquetarios, los vasodilatadores, los beta bloqueantes, los antagonistas del calcio, es la base del tratamiento de la angina estable, ¿no? Agregado al control de los factores de riesgo. Y de la angina inestable, paciente que tiene dolor, que viene con sudando, que viene con cambios eléctricos, hay que ponerlo en reposo, sedarlo, calmarle la ansiedad, ponerle oxígeno, hay que darle nitroglicerina inmediatamente para causar vasodilatación, calmarle el dolor, la morfina es excelente y todo lo demás. Y si tenemos infarto inminente o ya produciéndose en las primeras horas, podemos hacer trombolisis si no tenemos capacidad de llevar un paciente a un estudio de angiografía coronaria para hacerle colocación de stent, vasodilataciones, etc. Como les dije ayer, como es una enfermedad que causa tanta morbimortalidad que se ha vuelto un problema de salud pública en los países desarrollados como Europa y Estados Unidos, se desarrollan guías que se van publicando periódicamente en el cual se actualizan conceptos o se modifican tratamientos, etc. Esta es la guía publicada el año pasado por la Sociedad Americana de Cardiología, con la asociación también de la Sociedad de Cardiología, de Cirugía, etc. En el cual define, ¿qué se define? ¿Qué cosa es una enfermedad coronaria que requiera un manejo especializado? Cuando el diámetro visualizado, la estenosis visualizada en las coronarias es mayor a un 70%, se dice que este es un paciente que tiene enfermedad coronaria severa. Pero cuando esté en el tronco, sí se dice que tiene que ser menos o mayor a 50%. Regresemos a este gráfico. Este es el tronco de la coronaria izquierda, de cual salen dos ramos, la descendente anterior y la circunfleja con sus ramos marginales. Si la lesión a este nivel es mayor a un 50%, se dice que es severa. Pero para que la lesión sea severa en las diferentes ramas, como coronaria derecha, descendente anterior, marginal, las lesiones tienen que ser más a un 70%. Más de un 70 se ve acá en esta coronaria derecha, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos lleva a eso cuando las lesiones tienen este grado de severidad? Buscar una estrategia de revascularización. La revascularización no solo es quirúrgica, sino también percutánea. En Europa publicaron la última guía en el 2018. Me imagino que este año, el próximo año, tiene que actualizar conceptos, porque los europeos y los americanos van actualizándose continuamente. En esa guía europea publican las dos estrategias de revascularización. CAP le dicen a la cirugía, la revascularización quirúrgica, por sus iniciales en inglés, y el otro el intervencionismo, la revascularización percutánea, que tiene
pro y contras cada uno. Como ayer me preguntaban sus compañeros, que después les voy a mencionar en la parte quirúrgica sobre cuándo usar una u otra técnica. Por ejemplo, antes se decía que las enfermedades de tronco tenían que ir a cirugía. No, actualmente se hace intervencionismo, dilataciones del tronco en la coronaria. Se decía que, por ejemplo, en este decía, a favor de cirugía, diabético. No, actualmente el diabético también se puede colocar stents y hacer angioplastías, ¿no? Enfermedad multivaso, colocan hasta 6, 7 stents en pacientes con enfermedad coronaria, ¿no? Vía percutánea. Cuando los stents se han ocluido, también pueden poner stents distales o proximales o intra-stents para ver perfusión. Por eso cada día nosotros los cirujanos tenemos menos probabilidad de hacer cirugía coronaria porque los cardiólogos con su destreza, con los nuevos equipos, están haciendo angioplastías y dilataciones con resultados óptimos y evitando que el paciente se le tenga que abrir el pecho, disecar las arterias, etc. Estrategias de revascularización. Uno, ese es el nombre correcto, la angioplastía coronaria transluminal percutánea. Angioplastía es tratamiento del vaso, coronaria del vaso coronario, transluminal porque va por dentro de la luz vascular y percutánea porque hemos punzado una vía de acceso que puede ser femoral o puede ser radial. Gráfico simple pero muy ilustrativo. Enfermedad coronaria, ingresamos por una vía percutánea, llegamos al foco de la lesión, pasamos una guía, la guía tiene un balón, el balón se infla y se libera la obstrucción. Y para evitar que esa obstrucción se vuelva a producir, se le coloca una malla, que es un stent. Esos stents también están evolucionando en el transcurso. Al inicio eran solo metálicos, pero actualmente son stents que liberan, que tienen fármacos dentro de su estructura que va liberando y evita la proliferación y la oclusión de este stent, de esta luz abierta por el stent. Evita que se haya una proliferación de las diferentes capas celulares y ocluye este stent. Actualmente he leído, y seguro que también ustedes, que los stents van a ser en el tiempo reabsorbibles. Se abre, se le coloca en stent, libera hormonas y quedó abierta la arteria. Pero como es un cuerpo extraño, el cuerpo finalmente lo rechaza y lo ocluye. Pero si el stent se libera, se absorbe, queda el vaso coronario abierto y ya no tendría la razón de colocarse o de permanecer un stent. Hacen colocaciones no solo a lesiones abiertas, sino a lesiones cerradas como esta. Una lesión acá, pasan la guía y lo abren. Oclusión, aquí están abriendo, ¿no? Y quedó el resultado totalmente aperturada esta lesión que es severa. Y como esto, por ejemplo, acá hay una oclusión aguda de la circunfleja, pasan la guía, hacen el balón y se abrió, se recanalizó este vaso ocluido. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico que cada día estamos los cirujanos haciendo menos. Tratamiento quirúrgico, algunos lo dividen con bomba, sin bomba, con corazón latiendo o corazón parado. Dentro de la cirugía cardiovascular, de cirugía cardíaca, hasta ahora la cirugía coronaria es la más frecuente, pero va a ir disminuyendo. ¿Qué injertos utilizar? El principal injerto a utilizar es la arteria mamaria interna. Los injertos podemos dividirlo en dos tipos, arteriales y venosos. Dentro de los injertos arteriales, las arterias mamarias y las arterias radiales. Y dentro de los injertos venosos, la vena safena. Cuanto más usemos arterias, es un mayor índice de calidad del trabajo de un servicio, porque las arterias tienen mayor patencia a largo plazo. Como dice acá, proporciona mayor supervivencia, hay mayor libertad de infarto porque el vaso va a estar abierto, ya no se reinfarta el paciente,
mejora los síntomas y disminuye las reintervenciones. Todo eso nos lleva al uso de arterias. Y cuanto más arteria usemos, mejor es la calidad del paciente operado. Tiene aspectos negativos y positivos el uso de arterias. Las arterias requieren cierta habilidad quirúrgica o mayor tiempo de disección, mientras que la vena es más rápido porque está casi debajo de la piel, la vena safena, más rápido su disección y se utiliza sobre todo en situaciones de emergencia, en situaciones donde la sobrevida del paciente es menor, etc. Por ejemplo, tenemos un paciente en cuadro anginoso agudo que está haciendo arritmias o ha hecho paro, es reanimado, lo llevamos rápidamente a sala de operaciones, no tenemos mucho tiempo de trabajo, utilizamos vena safena. Pero si el paciente es estable, usamos arterias, sobre todo la arteria mamaria. La vena safena, ¿por qué no es un injerto ideal? Porque tiende a cerrarse, tiende a enfermarse. El endotelio venoso no está capacitado a recibir presiones altas como eso del flujo arterial. Ese endotelio se lesiona y se cierra, se enferma por enfermedad arteriosclerótica. Mire, dice, primer año post-intervención, hasta un 90% de las venas están permeables. Pero si llegamos al 10º año, casi o solo la mitad de ellos están permeables. ¿Y qué ocurre? Esa arteria, o digo, disculpen, esa vena implantada se cierra, hay mayor riesgo de que el paciente infarte, hay mayor riesgo que se reintervenga, etc. Entonces, si ponemos arterias que tienen alta permeabilidad y alta patencia en el transcurso de los años, podemos decir que estamos libres de estas complicaciones, ¿no? Y la mejor arteria a utilizar, como repito, las arterias mamarias. Esta es una vena disecada, la bonita disecada, sin grasa, limpia, sin orificios. Aunque cuando uno lee actualmente las técnicas de disección venosa, esta vena estaría mal disecada. Y esta foto. Porque se ha visto que la grasa que rodea a la vena tiene sustancias vasodilatadoras. Y esta vena inflada, porque está inflada por cloruro, por eso tiene esa forma, está lesionando el endotelio vascular. Eso es mejor sacarlo con grasa e inflarlo menos. Entonces, como vemos, los conceptos de cirugía coronaria van evolucionando con el tiempo. La arteria radial, 90% en seguimiento a 5 años. Es mejor que la vena porque hemos visto que a 5 años hay bastante oclusión en las venas. Este es un gráfico para ver de dónde podemos sacar injertos. Injertos venosos, vena safena, injertos arteriales, arterias mamarias. La arteria mamaria es la primera rama que desciende de las subclavias. Tenemos 2 arterias subclavias, por lo tanto 2 arterias mamarias. Tenemos la arteria radial, derecha e izquierda. Entonces son los injertos principales a utilizar en la revascularización coronaria. Pero cuando leemos los libros, hay una serie de injertos que se pueden utilizar, como la arteria esplénica, la gastroepiploica, la mesentérica, cosas que en realidad su disección es compleja, porque tendríamos que abrir el abdomen, hacer una esplenectomía, que nos conduce a mayores complicaciones. Entonces, esto es la parte académica, pero la parte del día a día es este tipo de disecciones: mamaria, arteria radial y vena safena. Pero podemos utilizar otros tipos de arteria. Técnica de anastomosis, siempre distal a la oclusión. Si la oclusión está acá donde muestra el puntero, el puente tiene que ir distal a esa oclusión. Si la lesión está acá, no podemos poner una lesión antes de la oclusión. Digo, no podemos poner el puente, ¿no? El injerto dador y el injerto receptor. Dentro de la cirugía, les expliqué ayer que hay la cirugía sin bomba, que es el movimiento, operamos con movimiento, el corazón no se para. Este es un estabilizador que se llama el Octopus de Medtronic, que tiene unas ventosas que se succionan y cual se pega a la superficie cardíaca
y en el medio da un cuadro como de poca, poca motilidad, como estabilidad de esa zona del tejido. ¿Eh? Estabilizamos el tejido y ponemos el puente. Puentes diversos, arteria mamaria derecha, arteria mamaria izquierda, puestos sobre como puentes al corazón. Injertos múltiples, arteria radial, arteria mamaria, vena safena. Y la otra forma de revascularización es el corazón parado. Parado, ¿no? Colocamos el paciente en circulación extracorpórea y hacemos un paro cardiopléjico, que el corazón pare en diástole, ustedes saben, ¿no? La parada cardíaca tiene que ser en diástole, no en sístole, en diástole, porque se utiliza altas dosis de potasio. Bueno, ese era todo, chicos, lo que me han pedido un resumen. Ayer lo hicimos un poquito más largo, creo. Y les puse un video, ¿se acuerdan? Vamos a buscar el video. ¿Alguna pregunta? Doctor, tenía una consulta. Dime. ¿Podría repetir eso respecto a la lesión del tronco del 50% del 70%? Claro, la lesión del 50% en tronco ya nos indica que la coronaria tiene una obstrucción severa a partir del 50%. Menos del 50% no se considera severo en el tronco. El tronco es antes de la bifurcación en descendente anterior y circunfleja. Y el resto de vasos tiene que ser mayor a un 70%. Entonces, eso nos da... pensé que me habían llamado porque he puesto en silencio el celular. Eso nos da la característica de decir las lesiones son severas. Es ya un concepto vertido por la Sociedad Americana de Cirugía, ¿no? Tronco en la coronaria izquierda. ¿Cuál es el tronco? Antes de la bifurcación en las dos ramas, descendente anterior, circunfleja. La lesión en esa zona mayor a un 50% es severa. Pero si tenemos una lesión de 50%, por ejemplo, en otra rama, en una marginal, en la descendente anterior, no lo consideramos severa. ¿Cómo se ha determinado que hay severidad de esas lesiones? Porque se han hecho mediciones de presiones pre y post el FFR. Se ha visto que cuando es ese nivel de obstrucción en esa coronaria, van a llevarnos a hipoperfusión distal. Mire, tan sofisticado es esto que hay ecografía intravascular de las coronarias. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién es su nombre? Eso lo usamos aquí en el instituto. Por ejemplo, hay dudas del grado de estenosis. Uy, ¿qué tanto es estenosis? Yo lo veo en una incidencia, el tronco 50, pero parece 30. Entonces se le hace la ecografía intraluminal, ¿cómo se llama? Es su nombre. Así el catéter que usamos para invadir las coronarias, en la punta tiene un ecógrafo y medimos la circunferencia y el grado de estenosis y a la vez podemos medir presiones. Entonces es bastante sofisticado el uso de equipo en las coronarias. Entonces podemos medir presiones, ver imágenes intraluminales. No me acuerdo el nombre, disculpen. Pero es la ecografía intraluminal, tiene su nombre preciso en inglés. Bueno, entonces es así, doctora, 50% en tronco y 70% en ramas. ¿Alguna pregunta adicional que quieren hacer? Sí, gracias, doctor. Doctor, disculpe, en el caso de la vía percutánea, ¿por dónde se ingresa? Ya, la vía percutánea podemos ingresar. El principal lugar de ingreso es la arteria femoral, derecha o izquierda. Pero dentro de la arteria femoral tenemos muchas complicaciones de arteria femoral.
A veces al tratar de punzar y pasar los catéteres, hemos visto, yo he visto, y no solo lo he leído, he tratado rupturas arteriales, se rompe la arteria femoral, disecciones hacia el retroperitoneo, hemos visto fístulas arteriovenosas, pseudoaneurismas, a veces hay placas que están sobre el arteria femoral y al punzarlo rompemos la placa y hay embolismo distal, etc. Por eso el otro punto de abordaje de las coronarias es la vía arterial, la punción arterial. Y por arteria hacen todo lo que hemos visto, angioplastías, colocación de stent. Entonces, la respuesta a su pregunta, pues es la arteria femoral o la arteria radial. La radial es lo último que se utiliza más para hacer las angioplastías. También tiene complicaciones el uso de la arteria radial. A un cirujano de Lima estuvieron diciendo, le quisieron hacer una angioplastía vía radial, le lesionaron la arteria radial derecha. El doctor ha estado sin operar como 1 año, porque al lesionar la arteria, está cerca el nervio, el cirujano vino, cortó, reparó la arteria y lesionó el nervio. El doctor tenía un poco de parestesia, ¿no? O sea, todo procedimiento invasivo tiene riesgo de que suceda algo. No encuentro lo que pasamos ayer del video. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor, disculpe, por ejemplo, cuando se hace una intervención quirúrgica con injerto de safena y luego se obstruye y se hace una reintervención, ¿cuáles son, no sé, las complicaciones de esa reintervención por haberse Claro, hecho una la cirugía? reintervención de cirugía es compleja, pues, porque, mire, les cuento el caso de un paciente operado en Cleveland, que lo tenemos en consulta acá. Al paciente le pusieron 4 puentes, 3 venosos y 1 arterial. El arterial, arteria mamaria interna. Los 3 puentes venosos se han cerrado y solo queda patente la arteria mamaria interna, que ya pasó como 8 o 10 años, creo. Ahora, ¿qué hacemos con ese paciente? El solo hecho de reapertura external, de pasar la sierra por el esternón y reabrir, podemos lesionar la arteria mamaria que generalmente va por la cara anterior, ¿no? No, no es que generalmente va por la cara anterior y a veces la reapertura external puede lesionar. ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿No lo operamos? La arteria está llevando sangre a la descendente anterior, que es la principal arteria coronaria, que solo tener lesión en la arteria coronaria nos indica, descendente anterior, nos indica que a veces tenemos que operarlo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Riesgo-beneficio, ¿no? Si el grado de isquemia es muy alto, tenemos que abrir el pecho, con el riesgo de lesionar la arteria mamaria patente. Por eso, cuanto más arterias utilicemos, mejores son los resultados a posterior del paciente. El riesgo de reapertura, lesión del miocardio, desgarro de la arteria de la aorta, lesión de la coronaria patente, todo lo que puede producir eso. Doctora, no lo tengo el video, no sé dónde está. Ay, doctores. ¿Alguna otra pregunta? Los felicito a que de viernes en la noche estén en clases ustedes. Parece que les interesa bastante la parte cardiológica. Y si alguien me pregunta qué especialidad les sugeriría, yo digo si pueden hagan cardiología, porque la cardiología es un mundo, doctores. Cardiólogo es como la cabeza de algo, 1000 ramas. Intervencionismo, de adulto, por ejemplo, hay intervencionistas aquí en el instituto que solo hacen intervencionismo en adultos. Y dentro de adultos solo o se especializa más en coronarias. Y hay otros más para hacer implante de prótesis, por ejemplo, ¿no? Percutáneas.
hay intervencionistas, o sea, los que hacen invasión del corazón, solo de niños, o solo ven, por ejemplo, estudio de las malformaciones cardíacas, colocan cierres de CIA, cierres de CIB, ocluyen ductus, patentes, hacen dilataciones, por ejemplo, cuando hay estenosis de arterias pulmonares, dilatan, colocan stent, hacen embolizaciones a fístulas arteriovenosas, etc. Cardiólogos que solo se dedican a imágenes, solo hacen angiotomografías o resonancias cardíacas. La especialización en España creo que dura 2 años. Eso. Hay cardiólogos que solo se dedican a la parte de electrofisiología, arritmias, colocación de marcapasos. Otros solo en niños, solo es un mundo, ¿no? Y cada día la cirugía cardiovascular está en disminución, se está súper especializando, ¿no? Los problemas congénitos, yo creo que son los únicos que al futuro van a necesitar solo ser cirugía. Porque las coronarias casi todo ya lo abren por stent, angioplastías, ¿no? Válvulas percutáneas, corrección de efectos congénitos, los simples ya le están poniendo. Y una vez, doctores, vi una charla que estuve en el extranjero, en Houston, un congreso que me quedé sorprendido, y eso fue hace 3, 4 años, cirugía cardíaca fetal. Detectaron a un paciente que iba a tener coartación de aorta. El niño iba a nacer con una coartación de aorta. Entonces, punzan por el abdomen con catéteres, pasan el líquido amniótico, llegan al feto, punzan al feto, llegan a la arteria donde quieren localizar o donde han localizado el defecto y lo dilatan. Una angioplastía de una aorta fetal. Dilatan, se liberó la coartación, cierran, sacan los catéteres, pues no cierran, y se ve la ecografía en la etapa fetal y el niño cuando nace sin ningún defecto. Es impresionante el avance en otros países de la cardiología. Y ustedes deben estar en esa vanguardia, ¿no? Pues he visto también enseñar una serie de cirugías a nivel fetal de los niños que tenían malformaciones cardíacas, porque ahora creo que están hasta haciendo preparaciones de abdomen abierto, todo en fetos. Qué impresionante. Bueno, doctores, ya no les quito más tiempo, tengo que ir a verla. Última pregunta. Doctora, dígame. ¿En qué caso se usa la cirugía sin parada cardíaca? Eso es lo que me preguntaron ayer. Justo estaba revisando un último trabajo que ha sido publicado a nivel de, porque como tienes que estar casi actualizándote continuamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Acá hay un trabajo publicado que ha salido hace pocos días. Publicado por la Sociedad de Cirugía Torácica. Exactamente. Bueno, no tengo la fe, pero hace pocos días. Comparación entre bomba y sin bomba. Cada día la cirugía sin bomba está menos utilizada, porque se ha visto que no se hace revascularización completa, porque se ha visto que se necesita mucha destreza el cirujano, porque el corazón está latiendo y tenemos que poner puentes en una superficie móvil. Entonces, con la disminución y lo que acá marca el cirujano, dice, cada día operamos menos cirugías coronarias, por lo tanto dice, está disminuyendo el número de cirujanos que tienen la destreza adecuada de poner estos puentes. ¿Por qué? Porque como hay menos cirugía coronaria, menos probabilidad de hacer cirugía sin bomba. Entonces la mayoría de cirugías se está haciendo con bomba. Pero hay ciertas indicaciones respecto a su pregunta, doctora, ¿cuándo se hace?
por ejemplo, cuando tenemos calcificaciones severas en la aorta. Para lograr que el corazón pare, tenemos que pinzar para que el flujo no llegue a las coronarias y el corazón pare, ¿no? Y se hace el pinzamiento y se le pasa la sustancia cardioplégica para que el corazón se detenga. Entonces, pero si esa aorta está totalmente calcificada, hay el riesgo de que el pinzamiento dispare material, fragmentos, que embolicen al cerebro, a los riñones y dejen pues el paciente con lesiones neurológicas. Entonces ahí preferimos usar cirugía sin bomba, todo arterial. La anastomosis también a veces, como no se puede poner a la aorta, hacemos a veces anastomosis de mamarias con mamaria, o a veces el puente venoso lo podemos pasar a la subclavia, etc., ¿no? Cuando hay lesiones únicas o bien delimitadas, por ejemplo, lesión única en descendente anterior, lesión de dos vasos, por ejemplo, un vaso diagonal, un vaso descendente anterior, ahí podemos hacer cirugía sin bomba para evitar todo el estrés que es pasar la sangre hacia la máquina corazón-pulmón. Sí, doctora, todavía hay ciertas indicaciones de usar sin bomba, ¿no? Sobre todo en lesiones de aorta severas, calcificadas. Uh-huh. Y también en centros de alta destreza de cirugía sin bomba, ¿no? Como hay en el mundo. Sí, doctora. Muy Gracias, bien, ¿alguna otra pregunta? Ojalá que de ustedes salga algún cardiólogo, varios cardiólogos o cardiólogas. Es muy bonito. Bueno, les dejo, autores. No quisiera irme, pero estoy de guardia. Me he metido al búnker un ratito a hacer después yo tengo que regresar a mi guardia. El paciente todavía está en sala. Muy bien, doctores. Quisiera seguir con ustedes. Me hubiera gustado tenerlos como grupo de práctica, pero en el transcurso de la vida nos vamos a encontrar. Los médicos siempre nos cruzamos. Gracias, hasta luego. Gracias. Ya, sí, doctora. Del ECMO, sí. Sí, mira, el ECMO es una membrana de oxigenación extracorpórea, ¿no? Su nombre lo dice. Para revascularizar, para la revascularización de corazón, generalmente no usamos ECMO, doctora. El ECMO puede estar colocado en un paciente que podemos revascularizarlo con el paciente teniendo ECMO, sí, pero colocar ECMO para cirugía coronaria no se hace. O sea, tengo un paciente con enfermedad coronaria que quiero operarlo, pero colocarle ECMO para hacer esa cirugía no se hace. El paciente ya tenga ECMO por otra situación y ponerle un puente sí se puede hacer, ¿no? Porque el ECMO sirve para oxigenar y darle flujo, circulación y oxigenación al paciente. Por ejemplo, ahora tenemos 2 pacientes con ECMO en el hospital. Pero si uno de ellos necesitara ponerle un puente por una emergencia, podemos ponerle ya estando en ECMO al paciente. Pero poner ECMO para enfermedad coronaria, operarlo, no se hace. Se pone la circulación extracorpórea o sin bomba se hace. Muy bien, doctora. Gusto tenerlos con ustedes. Cuídense mucho, vayan a estudiar.